¿Sabías que de las 7 maravillas del mundo antiguo, solo una sigue en pie mientras las demás han desaparecido en el tiempo envueltas en misterios? Hola, curiosos y curiosas de Curioseándolo. Hoy nos adentraremos en la fascinante historia de estas construcciones legendarias. Templos, estatuas y jardines que una vez asombraron al mundo y que ahora nos dejan con más preguntas que respuestas. ¿Qué ocurrió con ellas? ¿Cómo fueron destruidas? Y, sobre todo, ¿qué secretos aún guardan? Acompáñame en este viaje al pasado para desentrañar los enigmas de las maravillas que marcaron una era. ¡Comencemos! El enigma de las 7 maravillas del mundo antiguo. Misterios perdidos en el tiempo. Las 7 maravillas del mundo antiguo no eran solo monumentos, eran símbolos de la ambición humana y del deseo de trascender el tiempo. Pero, como si se tratara de un capricho del destino, 6 de ellas desaparecieron, dejando tras de sí un rastro de preguntas sin respuesta y leyendas que alimentan nuestra imaginación. ¿Qué secretos ocultan? ¿Por qué no sobrevivieron al paso de los siglos? Hoy desentrañaremos los misterios detrás de estas majestuosas creaciones, explorando no solo su historia, sino también los enigmas que las rodean. 1. La Gran Pirámide de Giza, la última maravilla en pie. De las 7 maravillas, solo una desafió al tiempo, la Gran Pirámide de Giza. Construida hace más de 4.500 años para albergar el cuerpo del faraón Keops, esta imponente estructura sigue de pie como un guardián silencioso del desierto egipcio. Pero, ¿cómo lograron los antiguos egipcios levantar semejante coloso con tecnología rudimentaria? Los bloques de piedra caliza y granito que componen la pirámide, algunos de hasta 80 toneladas, fueron transportados a kilómetros de distancia. ¿Rampas? ¿Poleas? ¿Algo más? Nadie lo sabe con certeza. A lo largo de los años, teorías extravagantes han sugerido la intervención de tecnologías avanzadas o incluso la ayuda de civilizaciones extraterrestres. Y aunque estas ideas carecen de pruebas, lo cierto es que la Gran Pirámide sigue guardando sus secretos. 2. Los jardines colgantes de Babilonia. ¿Existieron realmente? Imagina un paraíso verde que se alza en medio de un árido desierto, donde cascadas de agua alimentan plantas exóticas y flores de todos los colores. Así describieron los antiguos historiadores los jardines colgantes de Babilonia, atribuidos al rey Nabucodonosor II en el siglo VI a.C. Pero, ¿fueron reales o son solo un mito? No se han encontrado restos arqueológicos que confirmen su existencia, ni en Babilonia ni en sus alrededores. Algunas teorías sugieren que los jardines pudieron haber estado en Nínive, mientras que otras proponen que las historias de los jardines eran solo relatos exagerados de viajeros. Si existieron, ¿cómo lograron levantar un sistema de irrigación tan sofisticado? Y si no existieron, ¿por qué estos relatos persistieron durante siglos? Su misterio persiste como un eco de algo que pudo ser o que nunca fue. 3. El templo de Artemisa en Éfeso, destruido por la ambición humana. Construido en honor a Artemisa, diosa de la caza y la fertilidad, el templo en Éfeso era una joya arquitectónica sin precedentes. Decorado con intrincadas esculturas y sostenido por majestuosas columnas, este santuario era tan imponente que dejó sin palabras a quienes lo visitaron. Pero lo que el tiempo no destruyó, lo hizo el hombre. En el año 356 a.C., un hombre llamado Heróstrato prendió fuego al templo con el único propósito de ganar fama eterna. Aunque fue reconstruido, el templo fue nuevamente saqueado y para el siglo IV después de Cristo ya no quedaba rastro de su magnificencia. ¿Qué se llevó Heróstrato con ese acto de destrucción? ¿Fue solo una construcción la que desapareció o también el misterio de una de las religiones más poderosas de la antigüedad? 4. La estatua de Zeus en Olimpia, una obra maestra desaparecida.
En el santuario de Olimpia, hogar de los Juegos Olímpicos, se alzaba una estatua de Zeus de 12 metros de altura, creada por el maestro escultor Fidias. La estatua, hecha de marfil y oro, representaba al dios en todo su esplendor, sentado en un trono celestial. Pero, como tantas maravillas, también desapareció. Algunas fuentes sugieren que la estatua fue trasladada a Constantinopla para protegerla, pero un incendio en el siglo V después de Cristo habría acabado con ella. Otras teorías más intrigantes señalan que podría haber sido desmantelada y escondida, y que sus restos aún están enterrados en algún rincón olvidado. ¿Qué secretos guardaba esta obra maestra? ¿Y por qué nunca se ha encontrado ni un fragmento de su gloria pasada? 5. El mausoleo de Halicarnaso, la tumba que desafiaba la muerte. En la ciudad de Halicarnaso, el rey Mausolo quería más que una tumba. Deseaba un monumento que inmortalizara su nombre. Lo consiguió, pues el mausoleo de Halicarnaso se convirtió en la tumba más célebre de la antigüedad, adornada con esculturas y coronada por una carroza tirada por caballos. Sin embargo, su destino fue trágico. Una serie de terremotos lo redujo a escombros entre los siglos XII y XV, y los restos fueron reutilizados para construir el castillo de Bodrum, que aún se alza en Turquía. Pero incluso entre las piedras del castillo, algunos fragmentos del mausoleo parecen susurrar historias de un pasado glorioso. ¿Qué secretos se escondían en las cámaras funerarias de Mausoleo? ¿Por qué su legado se desmoronó mientras su nombre perduró? 6. El Coloso de Rodas, una estatua caída. El Coloso de Rodas era una gigantesca estatua de bronce del dios Helios, erigida para celebrar la resistencia de la isla contra un asedio. Durante 60 años, este titán de 33 metros se alzó como símbolo de poder y victoria. Pero en el año 226 a.C., un terremoto lo derribó, partiéndolo en pedazos. Durante siglos, sus restos permanecieron en el suelo, considerados un espectáculo por los visitantes. Finalmente, en el siglo VII, invasores árabes vendieron el bronce como chatarra. Aunque ya no existe, el coloso ha inspirado muchas historias, y su caída sigue siendo un símbolo de lo efímero del poder. ¿Qué habría ocurrido si el coloso hubiera resistido? ¿Qué habría significado para la humanidad? 7. El faro de Alejandría, la luz que se extinguió. El faro de Alejandría, situado en la isla de Faros, era un milagro de la ingeniería antigua. Su luz guiaba a los navegantes hacia el puerto de Alejandría, y su reflejo era visible a kilómetros de distancia. Sin embargo, esta maravilla también sucumbió al destino. 3 terremotos entre los siglos X y XIV lo dejaron reducido a ruinas. Los restos fueron utilizados para construir la ciudadela de Qaitbay, que aún se encuentra en el mismo lugar. Pero, ¿cómo era realmente el faro? ¿Qué secretos de navegación y astronomía ocultaba su construcción? Las descripciones antiguas pintan una imagen de su esplendor, pero ningún dibujo ni maqueta ha llegado a nuestros días. ¿Qué más se perdió con su desaparición? El misterio de las maravillas perdidas. Estas 7 maravillas del mundo antiguo no solo eran monumentos físicos, eran símbolos de las aspiraciones humanas. Representaban la grandeza, la ambición y la lucha por inmortalizarse en el tiempo. Pero el tiempo, siempre implacable, las reclamó una por una, dejando solo fragmentos de lo que alguna vez fueron. ¿Por qué desaparecieron? ¿Fue su caída una simple consecuencia del paso de los siglos, o hay algo más detrás de sus historias? Quizás nunca tengamos todas las respuestas, pero eso es precisamente lo que las hace tan fascinantes. En su ausencia, estas maravillas se han convertido en enigmas, recordándonos que incluso las mayores creaciones humanas son efímeras. Así que, cuando mires hacia el horizonte y pienses en lo que la humanidad puede lograr, recuerda las 7 maravillas. Ellas nos susurran historias desde el pasado,
cargadas de secretos que aún esperan ser descubiertos. ¿Te atreves a seguir explorándolas? Así que, aunque no podamos caminar entre los jardines colgantes o admirar el gran mausoleo, su historia nos sigue inspirando. ¿Cuál de estas maravillas te intriga más? Cuéntanos y sigamos desentrañando juntos los misterios del pasado. Y así concluimos nuestro recorrido por las 7 maravillas del mundo antiguo. Aunque muchas de ellas ya no existen, su legado sigue vivo en la historia, en las leyendas y en nuestra imaginación. Cada una tiene una historia que contar y un misterio que descubrir, dejándonos con ganas de aprender más sobre el genio y la ambición de las civilizaciones que las crearon. Si te ha gustado este viaje por el pasado, no olvides darle like, suscribirte a Curioseándolo y activar la campanita para más videos llenos de historias fascinantes. Nos vemos en el próximo episodio, curiosos.